platicaremos que Claudio X González, el presidente de la organización Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad, mandó 2 reporteras para hacer quedar mal a López Obrador. Cuando le dio la palabra AMLO a una de ellas, hizo un par de preguntas sobre un mismo tema. Sin embargo, no esperaban que también le diera la oportunidad a la segunda reportera que iba de esta misma organización, que es acérrima crítica del gobierno morenista, la cual no estaba preparada. Le cayó por sorpresa la pregunta e intentó reaccionar saliendo al quite con algo muy improvisado. Nos llamó la atención que López Obrador soltó una risa intentando disimularla, pero no lo logró, como diciendo que había cachado a estas 2 reporteras. Sin embargo, aquí te diremos qué va a pasar con el superdelegado de Jalisco, Carlos Lomelí, con la investigación que hizo esta organización, en donde algunas empresas vinculadas a él habrían recibido contratos millonarios del gobierno federal morenista. Veremos y analizaremos que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, nuestro admirado Santiago Nieto, señaló que iba a revisar el caso. También en lo que le corresponde a la Secretaría de la Función Pública, López Obrador instruyó a que se revisara el tema y en caso de encontrarle culpabilidad, dejó López Obrador la puerta abierta para que lo separen y lo saquen del gobierno morenista. ¿Qué va a pasar en todo esto? ¿Cómo fue la trampa que le intentaron tender a López Obrador? ¿Cuáles fueron las diversas reacciones que se generaron en redes sociales? Todo eso junto con esa espinosa conclusión, aquí la veremos. Bienvenidos al Nopal Time, soy Saúl Soltero y hoy te presentamos Carlos X González mandó reporteras a las mañaneras exclusivamente para hacer quedar mal a López Obrador. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Cómo están, mi querida familia Nopal Times? El día de hoy tenemos este interesante y espinoso tema en donde López Obrador resultó más tremendo que bonito, pues resulta que cachó a estas 2 reporteras que habrían sido enviadas por el presidente de la organización Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad para intentar hacerlo ver mal. Pero miren, entremos directamente en materia y veamos cuál fue la pregunta de la reportera y la respuesta de López Obrador. Presidente, buenos días, mi nombre es Laura Sánchez Ley. Vengo de Mexicanos contra la Corrupción y mi pregunta es la siguiente. Van sobre el caso del delegado de Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños. Pues en Mexicanos contra la Corrupción mostramos pruebas de que existe una red de 9 empresas farmacéuticas y vinculadas a 11 familiares y colaboradores cercanas al superdelegado. Precisamente, la empresa fue fundada por el exsecretario particular, donde también aparece en su coordinador en la campaña a la gubernatura de Jalisco, por ejemplo, su sobrino, y que pues ya han obtenido más de 164 millones de pesos en contratos públicos con el actual gobierno federal. Anoche, Santiago Nieto confirmó que la Unidad de Inteligencia de la Secretaría de Hacienda pues ya revisa la información correspondiente al caso de los contratos asignados en Veracruz y por el gobierno federal. Mis preguntas son 2 y son las siguientes. ¿Usted qué piensa de que haya gente cercana al partido de Morena en el manejo de esta red de empresas, pues que ya han obtenido contratos, en su mayoría por adjudicaciones directas? Esa sería la primera. Y la segunda, si usted consideraría separar del cargo al señor Lomelí mientras se investiga el caso. Independientemente de las intenciones o no que pueda tener la pregunta, vale la pena reconocer o señalar que la reportera dijo una verdad en el sentido de que Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, sí está investigando este caso. El día de ayer salieron diversas versiones, diversas publicaciones en donde confirma Santiago Nieto. Caso Lomelí no es el único que investiga Santiago Nieto. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda revisa la información de los contratos asignados a farmacéuticas presuntamente ligadas con el superdelegado en el estado de Jalisco, Carlos Lomelí, confirmó Santiago Nieto. Y me gustó y se me hizo muy interesante las siguientes palabras de Nieto. Santiago Nieto reiteró que la instrucción que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador es que se desarrollen las facultades de la unidad con absoluta imparcialidad, incluyendo a gente de Morena, en caso de que haya cometido algún tipo de irregularidad. Esto es uno de los ejemplos que me dan la confianza, mi querida familia, para pensar que Santiago Nieto es una persona incorruptible, que es una persona muy confiable. Por eso reitero que Santiago Nieto es un muy buen perfil para ser titular de la Fiscalía General de la República, en caso que Alejandro Gertz Manero
no del ancho o no de los resultados que los mexicanos merecen y esperamos. Pero retomemos el hilo y veamos parte de la respuesta de López Obrador, en donde le mandó varias indirectas a Claudio X González. Si no me creen, véanlo ustedes con sus propios ojos. Bueno, la primera pregunta es decirles que no hay impunidad. No es como en el tiempo de los gobiernos anteriores. Ya no es lo mismo. Antes había corrupción y había impunidad, sobre todo para los de mero arriba. Ni siquiera pagaban impuestos, por poner un ejemplo. Y no solo eso, recibían contratos jugosísimos del gobierno, compras con privilegios en donde algunas empresas influyentes obtenían grandes utilidades. Ya eso se terminó. Entonces, en este caso, desde luego que la autoridad competente está haciendo la investigación. En el caso de esta empresa que vende medicamentos, porque se está limpiando el gobierno de corrupción. No se va a permitir la corrupción de nadie. No hay, como era antes, influyentismo, amiguismo, nepotismo, ninguna de esas lacras de la política. Entonces, ya la Secretaría de la Función Pública está haciendo la investigación para informar y proceder si hay una responsabilidad. Wow, muy interesante dos cosas. Por un lado, sí, le mandó estas indirectotas a Claudio X González diciéndole que por un lado van a hacer las cosas diferentes, que ya no se van a permitir esas grandes empresas que no pagaban impuestos, que recibían jugosos contratos a cambio casi de nada. Con esto creemos que le dio una zarandeada con guante blanco a Claudio X González y sus cuatachos. Pues recordemos que muchas de las empresas machuchonas, de esas que se decían que son las dueñas de México, que aparecen en la Bolsa Mexicana de Valores, durante muchos años se les condonaron cientos de miles de millones de pesos, en donde no nos sorprendería que puedan estar muchos de los amigos o incluso el propio Claudio X González y sus empresas. Por otro lado, vale la pena destacar cómo López Obrador ordena que se investigue este caso por medio de la Secretaría de la Función Pública para que se pueda aclarar de una vez por todas si existe o no responsabilidad del político morenista en el estado de Jalisco, Carlos Lomelí. Porque en todo esto, lo decía yo ayer, hay lo que se conoce coloquialmente como grilla o politiquería. No podemos proporcionárselo sí, a su gente. La denuncia la hicieron en Jalisco, ¿sí? Y el señor que está implicado fue candidato a gobernador y el gobierno que lo está cuestionando es un gobierno surgido de un proceso electoral. Fueron los que ganaron. Perdón, presidente, es una investigación periodística. Sí, pero también existe eso que le estoy diciendo. Entonces no va a considerar suspenderlo en lo que se hace la investigación. Nada más estoy subrayando, ¿sí? Porque pues siempre en estas cosas uno se pregunta, ¿y de parte de quién? Para saber de dónde viene. Eso no significa que no se va a investigar y a castigar a los responsables. Los conservadores no van a poder
con nosotros en este aspecto, porque a diferencia de ellos, con todo respeto, nosotros actuamos con honestidad y el conservadurismo se caracteriza, y sobre todo ese ha sido su distintivo en los últimos años, cuando han gobernado, de que son muy corruptos, y siempre se unen poder económico con poder político, se alimentan, se nutren mutuamente. Entonces, cero corrupción, sea quien sea. Mis hijos, mis hermanos, mi esposa, solo me hago cargo de Jesús Ernesto, porque es menor de edad. Yo no voy a proteger a nadie, porque ya no me pertenezco. Yo represento un movimiento y tengo un mandato: acabar con la corrupción, sin importar, pues si no me importan mis familias, ¿qué me van a importar los amigos? Wow, respecto a esta parte nos llama la atención, como dice López Obrador, que los conservadores no van a poder porque muchos de ellos han actuado con mucha corrupción, actuando de forma vinculada el poder político con el poder económico. Por otra parte, también nos llama la atención cómo las formas son muy importantes, y la reportera se veía esa directa intención de andar criticando, en andar rebatiendo y estar contradiciendo al presidente. No, esto no es grilla, tenemos pruebas, tenemos documentos, si quieres se los podemos presentar a su gente. A ver, señores, si la información fue pública, si ustedes los difundieron en muchos medios, por lo tanto no es necesario que ofrezcan de esa manera los documentos que ya han sido publicados a nivel nacional. Pero espérense, porque la mejor parte está por venir, porque por una parte la reportera estaba así, muy brava, muy duro, y no, estos son pruebas y documentos. Hasta se le olvidó que tenía una pregunta, y el propio López Obrador le preguntó: a ver, ¿cuál era la segunda cuestión que me querías hacer, tu segundo cuestionamiento? Y bueno, ya le tuvo que responder, con lo que terminó siendo una llamada de atención. Y por otra parte, sin querer queriendo, o queriendo y no, López Obrador cachó a la segunda reportera mandada por esta organización Mexicanos contra la Corrupción, que no iba preparada. Estaban más preparados mis tostinachos de Doña Lupe, la del templo, que esta reportera. Ay, de manera la carrera improvisada hizo y una preguntita nomás para que de plano aprovechar la oportunidad o el espacio, porque ya había levantado la mano. Pero ojo, no se pierdan la risa que hizo en último segundo López Obrador, como si estuviera riéndose o como si estaba disfrutando que se dieran a conocer, que se ventanearan o que se mostraran las cosas tal como habían sido, de que se había cachado a estas dos reporteras que no estaban preparadas, que únicamente fueron mandadas para preguntar lo mismo a López Obrador. Entonces, pero preguntaste otra cosa. ¿Consideraría suspender al superdelegado en lo que se llevan a cabo las investigaciones? Sí, eso lo decide la Secretaría de la Función Pública, y vamos a darle seguimiento a este asunto aquí, sin problema. Muchísimas gracias. Las tres compañeras primero. Señor presidente, Valeria Durán, también de Mexicanos contra la Corrupción. Nada más para preguntarle, igual del mismo tema, ¿el señor delegado Carlos Lomelí se ha comunicado con usted? ¿Han hablado de este tema? No. ¿O usted le ha preguntado algo? No. ¿No han tenido ninguna comunicación al respecto? No. Ok, gracias, es todo. Andy, caramba, ¿cómo la ven? Esa fue la risa que puso López Obrador en el 2017, cuando la segunda reportera dijo: no, nomás eso, era lo que quería preguntar. ¿Cómo la ven? Por otra parte, me queda la duda, ¿qué va a decir Broso, el payaso tenebroso de todo esto? Ese que espumaba, criticaba y vociferaba que las mañaneras son un teatrito.
Ahora que se ha descubierto que los montajes, que los teatritos, que quienes se pusieron de acuerdo en verdad son estos medios de Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad, en donde se pusieron de acuerdo, a ver cuál de ellas tenía oportunidad de preguntar, y a la hora de la hora que les toca a las dos y se mostró que no estaban preparadas. Con eso quedaron más que evidenciadas. ¿Cómo ven, familia? ¿Creen que Broso aborde el tema? ¿Creen que señale cómo fueron puestas de acuerdo y mandadas por parte de esta organización dirigida por Claudio X González para hacer ver mal al presidente? Y a la hora de la hora, quienes quedaron en realidad mal fueron ellas. Bueno, quizá es mucho esperar o pedir de Broso. Un bufón o un mal payaso que ni a eso llega. Asimismo, déjenme decirles, familia, que me deja satisfecho la respuesta de López Obrador, quien señaló que sí investigaría, que sí dejó abierta esta puerta para que se pueda separar del cargo a Carlos Lomelí en caso de que se le encuentren estos elementos de responsabilidad, en caso de que sí esté embarrado de corrupción. Esto cumple esa petición denunciada en el video de hace un par de días, cuando manifestábamos nuestra preocupación por este tema, donde solicitábamos que se le investigara y en caso de encontrársele culpable, que se le castigara como era debido. Asimismo, familia, vale la pena hacer conciencia cómo Claudio X González proviene de esta organización Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad, en la que nada más y nada menos es el presidente, como puede verse en el sitio contralacorrupción.mx quiénes somos, y ahí el señor tal cual señala su título en esta organización. Y recordemos, él ha sido un acérrimo crítico de López Obrador y de todo lo que huela a Cuarta Transformación. Han sido muchas las declaraciones que él ha dado en uno u otro sentido de que se iba a venir el apocalipsis si ganaba López Obrador. Tan es así que en esta publicación del Sol del Centro podemos ver este encabezado del 1 de diciembre del 2018, en donde Claudio X González mencionó: nos va a ir mal, muy mal. Esto lo publicó en su cuenta de Twitter, en donde el empresario criticó enormemente el discurso de toma de protesta de López Obrador. Y para no perder la bonita costumbre, vayamos a ver las diversas reacciones que se generaron en redes sociales, para que, como siempre, me dejen en los comentarios cuál les parece mejor. Por una parte, comencemos con lo publicado por nuestro amigo Campechaneando, quien dijo: Carlos Lomelí, yo confío en lo que dice López Obrador porque será el sereno, pero tiene a Santiago Nieto, un hombre incorruptible, quien ha demostrado su eficacia al combatir al lavado de dinero y demás asuntos ligados a lo financiero. Si hay algo turbio, se sabrá pronto. Wow, nosotros coincidimos en nuestro estimado amigo Edwin Granados con su canal Campechaneando, y creemos que Santiago Nieto es un gran perfil. Esperamos que nos pueda ayudar a revelar y dar seguridad qué tan involucrado, qué tan turbios negocios o manejos podrían tener estas organizaciones o estas empresas que han sido contratistas de los diversos gobiernos, tanto en esta ocasión gobierno federal como también del gobierno de Veracruz y de muchos otros gobiernos. También tenemos esta otra espinosa publicación en donde señalaron: pueden estar seguros que si Carlos Lomelí cometió algún ilícito, López Obrador lo va a destituir. Hay que esperar porque las falsas noticias de los pejefóbicos son tantas y todas se han aclarado, que no hay que apresurarse a linchar. Otra espinosa publicación es la de este usuario, quien dijo: y aparte la respuesta de AMLO hoy en la mañanera es que caiga quien caiga, que ya lo está investigando Santiago Nieto y que si Lomelí obró mal, cuello. Wow, eso es sumamente importante, que sí se puedan brindar resultados. También dijo este otro usuario: como persona que vivo en Jalisco y morenista, déjate digo que acá no queríamos a Lomelí, es corrupto el tipo, fue una imposición por parte de Jacob, los morenos no votamos por él. Este último comentario me parecía interesante en el sentido de que el efecto AMLO en Jalisco en las pasadas elecciones, si bien logró que en Jalisco sí ganara él como candidato a la República, sin embargo en el caso de Carlos Lomelí no logró el mismo resultado, no logró ganar las elecciones, porque desde hace años existen estos señalamientos de que Carlos Lomelí ha estado involucrado en varios escándalos de corrupción. Por eso creemos más que necesario e importante que sí se haga esta doble investigación por parte de la Secretaría de la Función Pública y por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, para que los mexicanos podamos tener esa seguridad, esa tranquilidad de que este señor o sí tiene cola que le pisen, o en realidad es importante saber si es inocente o no. Por otra parte, nos parece curioso e irónico cómo muchos medios nos critican a los youtubers, dicen que no somos profesionales,
Y el día de hoy vimos en estas dos reporteras que no corresponden a esa profesionalidad que dicen muchos otros medios, que los medios tradicionales sí tienen y que nosotros como youtubers no. Cuando hemos ido a las mañaneras, nosotros como youtubers hemos preparado hasta 2, 3, 4, 5 preguntas extras, por cualquier cosa, en caso de que alguien ya haya preguntado lo mismo y nos dieran la oportunidad. Y aquí se vio que ni siquiera preparó algo más y a la hora de la hora nomás quedó evidenciada. Por último, nos parece positivo que López Obrador esté insistiendo que hasta a sus amigos se les investigue, que él únicamente responde por su hijo. Eso da un sentido de mucha congruencia, de que en verdad se tiene interés por acabar con la corrupción. Pero finalmente los invito, mi querida familia, ¿qué opinan de las intenciones de estas reporteras de la Organización Mexicanos contra la Corrupción en sus preguntas, en su investigación y sobre todo en el profesionalismo que pusieron estas comunicadoras? Lo que sea que salga de su ronco pecharruelo, no se olviden de participar en los comentarios. Por lo pronto, muchas gracias. Apreciamos que te suscribas al canal, que nos des tu valioso like, pero sobre todo que compartas nuestros videos y contenidos. Nos vemos aquí todos los días y recuerda, infórmate y no te dejes ver la cara de nopal. Nos vemos. Hoy platicaremos que el partido de Morena o Movimiento de Regeneración Nacional le jaló las orejas a 32 de sus 36 legisladores morenistas del Estado de México, quienes respaldaron la propuesta del gobernador priista Alfredo del Mazo, de aumentar los impuestos en el refrendo vehicular para que los automovilistas mexiquenses paguen más impuestos. Pero tomemos en cuenta que esta propuesta va en contra de la promesa de López Obrador de que durante su gobierno